Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y soy coordinadora de Proyecto Lectores por Pasión. El invitado de hoy es la segunda vez que nos honra con su presencia y hace precisamente un año, en enero, en este mismo mes, presentamos su libro, pero ese era de corte un poco, bueno, era infantil, era literatura infantil, Ciudad Miedo. Entonces, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar su nueva entrega, su última entrega, el cuarto libro de Mundo Umbrío, esta es la saga, y el libro se llama La Guerra de Guerras. Este libro fue editado por el sello de Montena, que pertenece a Penguin Random House. Entonces, muchísimas gracias, en especial a Circe por todo su apoyo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Entonces, es una noche muy especial. Vamos a hablar de este libro y para ello tenemos como entrevistadoras o presentadoras también a nuestras compañeras, a Mariana y a Sitsi, que han seguido muy de cerca la carrera del escritor y bueno, va a ser un gusto escucharlos. Bienvenidos los tres, muy buenas noches. Adelante, Sol. Hola, buenas noches. Pues primeramente un gusto que otra vez estés aquí con nosotros, que te estés dando este pequeño espacio. Y bueno, vamos a empezar platicando un poquito sobre la reseña de este último libro, de esta maravillosa saga. La guerra ha estallado. La civilización oculta bajo el mundo humano está en feroz lucha. Guerreros, magos oscuros, monstruos de la infratierra, cadáveres revividos, todos entran en la batalla. Lina debe prepararse para pelear mientras investiga dónde quedó Gismundos e intenta evadir una escalofriante profecía que apunta hacia ella. Nuevos personajes, humor negro, terror, aventuras, muertes inesperadas, misiones secretas y la esperanza del amor. ¿Te vas a quedar fuera? Esa es nuestra pregunta. Apóyanos, sí. Bueno, bienvenido Jaime, es un gusto, somos fans. Creo que no es necesario presentar tu super trayectoria, ya mucha gente te conoce. Yo quisiera que nos empezaras a contar en general, para la gente que no te conoce, cómo es esta saga, esta cuarta entrega, cómo fuiste presentando uno, dos, tres y ahora el cuarto libro. Claro que sí, sí, Mariana Angélica, primero que nada, un gusto, buenas noches, me da muchísimo gusto volver a su espacio y a toda la gente que nos está viendo por la transmisión y también tienen preguntas y demás. Bueno, aquí voy a estar yo respondiendo con mucho gusto. Y respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es el origen de esta saga? El origen de esta saga está en mi primer libro que escribí en 1997, así que hagan cuentas, eso fue hace ya más de 25 años, 26 van a cumplir. Yo hago mi primer libro, que era una especie de homenaje a la literatura infantil y juvenil de aventuras del siglo XIX, a Julio Verne en específico. Yo lo quería, de alguna manera, retomar como esas cuestiones científicas, pero darle como una vuelta de tuerca con elementos de fantasía. Julio Verne, él era más sobre la cuestión científica en esa época, siempre era lo más las últimas novedades y eran proyecciones hacia el futuro, era la protociencia ficción. Pero yo le quise dar como una vuelta a unos elementos fantásticos e fusionar lo que yo llamaba la anticiencia o fantasciencia. ¿Qué es la fantasciencia o anticiencia? Es una mezcla entre la fantasía y la ciencia. Es como explicar de manera científica, con tesis, hipótesis, experimentos, etcétera, un hecho fantástico, como la existencia umbría o de los vampiros, como la ufología, que es de lo que trata de ser. Entonces, bueno, para no hacer el cuento larguísimo, son varios científicos que intentan bajar por una fosa marina, porque ellos creen que en el núcleo, muy abajo de la Tierra, hay una bestia enorme, porque todo el sistema solar, ellos asumen que es pues un huevo gigantesco con una bestia. Uno de ellos dice, no, estamos en equivocación, es erróneo. Más bien, hay otra teoría que dice que los estratos de la Tierra, realmente lo que pasa es que es como una cebolla gigantesca, que lo es, pero aquí en la anticiencia dicen, pero además de haber estratos geológicos, hay estratos de vida inteligente de otras civilizaciones que están coexistiendo simultáneamente. Entonces, en ese momento, no es que fuera el primero que se me ocurre, hay más escritores antiguos de la infratierra, pero en ese momento yo dije, esto sería interesante hacer una saga. Yo en ese momento lo pensé, u otro libro que tenga que ver acerca de una civilización que está oculta abajo de nosotros.
Entonces yo empecé a darle vueltas a partir de esa idea que era un párrafo dentro de la novela, porque yo quería escribir 113 libros, porque son 113 anticiencias, que son ciencias de la energía, de la tierra, son muchas del ser humano, etcétera. Yo quería, cósmicas, etcétera. Entonces yo quería tomar una de esas, que era una anticiencia evolutiva, porque era de la evolución, y desarrollarla a un nivel literario, obviamente. Entonces, le fui dando vueltas y vueltas y vueltas, y hubo un momento yo empezaba a cuestionarme, bueno, si existiera una civilización subterránea bajo de nosotros, ¿qué tendría que ser? ¿Por qué? ¿Cómo pueden vivir ahí? Tendría que ser una civilización, y además que se mantenga miles de años como nosotros simultáneamente. Eso quiere decir que es una civilización parásito, porque los parásitos existen en la naturaleza y viven de otros seres. Me puse a estudiar a los hematófagos, animales hematófagos, como sanguijuelas, algunos tipos de lamprea, algunos pocos tipos de murciélagos que son, incluso los mosquitos. Sí, hay unos que se especializan en sangre de humano. Si el humano desaparece, también desaparecen todos los animales que son parásitos o viven alrededor de la sangre de los seres humanos que se han ido especializando. Entonces, a partir de ahí yo empecé a desarrollar, claro, está la teoría evolutiva, que eran 6 especies homínidas, de las cuales salen los sapiens sapiens y salimos nosotros. Dije, bueno, si hay 5 o 6 o más que se van extinguiendo, ¿qué te pasaría si en algún momento una de ellas no se extingue, sino que a su vez se queda en las cavernas y empieza a desarrollar una civilización alterna? Entonces el ser humano que está hasta arriba, aparentemente de todo el grupo depredador, hay alguien que está depredando arriba de nosotros, que se alimenta de nosotros, pero su estrategia es ser parásito, estar escondidos. Entonces, estos seres van mutando, van evolucionando, como los homínidos de donde salimos nosotros, ellos también van evolucionando. Ellos se especializan en alimentarse de los seres humanos, pero van construyendo su civilización abajo de nosotros. Como nosotros vamos alimentándonos de todos los animales que están arriba, alrededor de nosotros, ellos se alimentan de nosotros. Entonces, a partir de aquí, yo fui durante 10 años dándole vuelta y vuelta a esa idea y dije, bueno, pues va a ser una historia de alguien que viene de ahí abajo, que viene escapando por alguna razón, y este ser que se emparenta con los seres humanos, pero no es exactamente un ser humano. Ellos se hacen llamar umbríos porque viven en las sombras, han ido mutando y tienen unas vidas más largas, tienen otro metabolismo, etcétera. Pero se enamora de algunos parecen más o menos humanos, entonces se enamora de una humana y tienen una hija, porque tienen ahí material genético que de alguna manera conciben concebir una hija que es la protagonista de mi saga. Y hasta que descubren que obviamente estas cruzas están prohibidas por una parte de los umbríos, y entonces lo van a casar a él, a la hija y a la esposa. Entonces así arranca, bueno, va a arrancar una saga enorme donde Lina Posada, que es una chica de 13 años, ella no sabe que su padre no es un ser humano, solo sabe que tiene fobia a los alimentos, tiene fobia al sol, sale solo de noche, es músico de jazz, parece aparentemente un papá casi normal. Ella es totalmente escéptica, es humana, completamente humana, aunque sus rasgos son raros, porque heredó los rasgos de la familia de él, son los rasgos de los umbríos que vienen abajo. Entonces, a partir de ahí, bueno, ella empieza a ver cosas ella no cree en absolutamente nada, es totalmente escéptica, hasta que unos seres los localizan, ellos han ido huyendo, ella no sabe por qué, cada determinados años se tienen que cambiar, incluso de un país a otro, hasta que justo cuando están en la frontera con México y Estados Unidos, en la zona de San Isidro y Tijuana, ahí los encuentra. Estos unos seres muy extraños que aparentemente eran parte del grupo donde estaba su padre, y le dicen, has roto un tabú terrible al casarte con una humana y todavía procrear, entonces tenemos que matarlas a ellas para hacer, tú las tienes que matar y así te daremos el perdón. Él obviamente escapa, y en el escape matan a la madre. No es spoiler porque así arranca toda la saga, no se preocupen, así arranca toda la historia. Y bueno, Lina despierta en el hospital, la madre la salva, los están persiguiendo, hay unos seres muy extraños, unas armas que ella desconoce, y en el hospital aparece su padre y le dice, se cuela por la ventana, le dicen que está en la morgue, pero lo que pasa es que lo confunden con un muerto, pero él dice, no, es que no estoy muerto, bueno, no estoy vivo como tal, estoy lo que ustedes llaman los no muertos, porque soy otra especie. Ustedes los llaman vampiros porque hay muchas folclore, porque ellos se han ido escudando a través de velos de mitos, de leyendas, de folclore, en todas las civilizaciones, pero dice, en realidad sí existen abajo de las ciudades, existen otras ciudades.
pero lo más, y son secretos tras secretos, es como un cofre tras otro cofre tras otro cofre. Porque abajo de ellos existe otra civilización y más abajo todavía existe algo más que se llama el primer mundo, o el mundo elemental más bien. Entonces, bueno, a partir de ahí Lina tiene que bajar al inframundo porque por ahí encuentra hay un objeto que le va a ayudar a buscar a los asesinos de su madre, sin saber que ahí se va a desatar cuando ella baje una profecía, una cosa así, una saga impresionante. Obviamente yo en un principio sabía que no estaba preparado para hacer una saga tan grande, cuando se me ocurrió hace 26 años. Y yo dije, bueno, tengo que hacer varios libros para empezar a desarrollar la destreza. Yo necesito una destreza de narrador para tener como gran aliento. Y yo pensé que iba a ser una trilogía de 200 páginas cada una. Ay, jaja, ¿verdad? Así cuando le dije a la editora, a mi primera editora, yo le dije, son 3 libros de unas 200 páginas. Ya cuando iba en la página 550 del primer libro, yo dije, no, ya me pasé totalmente. Y obviamente lo que hice fue, bueno, hubo todo un proceso, planear una saga tan completa, pero yo me puse como la meta hacerlo lo mejor posible, o sea, hacerlo al mejor nivel con todo eso, lo que había yo aprendido durante 10 años, escribiendo, trabajando, siendo guionista, siendo escritor, o sea, poner todo para hacerlo lo más minuciosamente posible y lo mejor que yo pudiera. Yo decía, no lo tengo que hacer, o sea, todo el mundo, yo dije, pues también en México o en Latinoamérica hay escritoras y escritores que podemos hacer sagas de la misma calidad. Entonces, bueno, fue un trabajo que me duró otros 10 años para poderla terminar. Por parte de una primera versión y luego una segunda versión ya a Montena, y si quieren luego platicamos de eso, que es la versión completa de 4 volúmenes, que es la que ya está. Entonces, ese es el origen, así a grosso modo, y el desarrollo de Mundo Umbrío. Obviamente yo nunca había escrito una saga es muy distinta a escribir un libro solo, único, autoconclusivo, porque para hacer una saga tú necesitas ir construyendo una comunidad lectora, que te siga libro por libro y que incluso espere años a que salga un volumen. Entonces, no es lo mismo que tú sacas un libro nuevo y que ahí se acaba en ese mismo libro, a saber que se queda en una continuación y que sabes que el escritor o la escritora está trabajando y que no sabes si en un año, 2 años, 3 años va a salir el siguiente volumen, pero lo estás esperando. Entonces te abonas, digamos, de alguna manera a una historia que te va a llevar también como lectora a años de tu vida esperando y siguiendo una saga, una historia. Entonces yo dije, bueno, es un desafío a todos los niveles. Y fue ir construyendo justo esta comunidad lectora alrededor del universo de Mundo Umbrío. Yo sabía que en el primer libro, pues nadie conocía a Mundo Umbrío, nadie me conocía a mí, mucha gente todavía no me conoce, porque los escritores todos los días nos estamos dando a conocer, buscando nuevos lectores justo para irlos sumando. Entonces, bueno, ese es el origen y más o menos el desarrollo de Mundo Umbrío, que hasta diciembre del año pasado, o sea, del 2022, se completó. Entonces digamos que es desde esa idea que tuve hace 26 años hasta que empecé a escribir, hasta que la terminé, se completó y salió el cuarto y último volumen. Y fíjate que a mí yo te empiezo a seguir justo desde esta saga. Yo la leí el primer libro y no paré de comprar libros tuyos y no paro de ir a la librería a buscar libros tuyos. Pero, y justo cuando salió este último me emocioné tanto, aunque sí me entristecí porque dije, bueno, es el último, pero creo que vale mucho la pena. Yo te empecé a leer a la edad de 27 años. eh, por ahí, bueno, decía, bueno, pero es que es como para chavitos, no me va a gustar, no, me atrapó completamente, ¿no? Hubo muchos elementos que a mí me encantaron. Uno de ellos es mucho la mamá de Lina, su personalidad. Me encanta la personalidad de la mamá de Lina y en sí el personaje de Lina creo que es muy, pues muy bonito, muy querido, el protagónico obviamente, tiene su lado bueno, tiene su lado oscuro también. Creo que se llena de estos matices en toda la saga, nos das unos giros inesperados, súper, no sé, me explota la cabeza, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, todos estos elementos que agregaste, ya nos platicaste de cómo te preparaste para desarrollar tus personajes, ¿no? Sus características, su origen, su historia, pero también todos estos elementos mexicanos que yo siento que introduciste tanto en la mamá de Lina, porque ella es como la típica mamá mexicana y me encanta, ¿no? O sea, todo este folclore que depositaste en estos personajes. ¿Cómo te inspiraste?
no sé, de dónde tomaste ciertas características o de dónde te inspiraste para desarrollarlos. Mm. Claro que sí, obviamente cuando me puse a desarrollar la saga, primero como fase de desarrollo y luego ya la fase de ejecución, fue que yo quería ponerle una identidad mexicana. La dije, porque yo soy mexicano, o sea, yo soy San Luis Potosí, nacido, crecido en México. Yo dije, bueno, pues no tiene caso que yo la sitúe en Nueva York, porque ya hay muchas en Nueva York, en Europa, etcétera, porque, bueno, yo quiero que sea una saga con personajes mexicanos o que evoquen a personajes mexicanos, porque yo quería darle como un sello como de identidad cultural a los personajes y son palabras, yo decía, bueno, si algún día llega a otros países fuera de México, pues no creo que sea tan difícil y creo que va a enriquecer como leer, como no, cuando nosotros leemos una novela argentina, una novela de España, o sea, de alguna manera vas conociendo también la diversidad del idioma castellano y yo dije, pues estaría bien si alguna vez sale de México, que se conozca las palabras de México, el lenguaje, cierto argot de México, y que al mismo tiempo también sea como una identidad que al momento de que los lectores cuando se acerquen a leer el libro, de pronto digan, es que así habla mi tía, así habla mi mamá, así habla mi abuelita, o sea, entonces que se vean reflejados no solo en el escenario, sino también en el lenguaje del libro. Entonces yo dije, no, no quiero hacerlo como en un español o un castellano neutro, sino yo quiero sí darle como un cierto toque, sin que sea folclórico como tal, pero sí un cierto toque de cultural. Entonces, bueno, para mí era importante, y obviamente, ¿en qué me inspiré? Pues en todas mis tías, en mi madre, en mi abuela, o sea, mi abuela Imo es como mi bisabuela, era como la abuela Imo, o sea, todo, esas palabras que yo escuchaba, estos giros idiomáticos, que son muy particulares, yo creo que de todas las mamás del mundo, y de aquí en específico de una mamá mexicana. Entonces, para mí es importante, no sé si algún día se traduzca, será en efecto una, yo creo que tendrá una gran habilidad para poder el traductor o traductora hacer ese cambio al nuevo idioma, pero bueno, mientras lo más importante es que está ahí. Entonces, para mí era importante, era parte del concepto general. Y la familia de Lina, que son la esposa Fría, es una típica familia latina, una familia mexicana de los tíos, los primos, las tías y las que se quieren, las que no se quieren, los primos que se llevan, los que no se llevan. O sea, todo este universo es muy de familia mexicana. Entonces, todo ese concepto yo lo quería manejar y yo también lo quería aterrizar para que fuera una novela para jóvenes, pero que pudieran leer los adultos, porque creo que los adultos alcanzan a leer otros niveles de libro por su experiencia misma de vida, pero yo quería que tuviera un rango muy amplio de lectura, o sea, que fuera un libro que si llegaba a una casa lo podía leer alguien de 12, 13 años y a alguien de 30, 40, 20, 60, o sea, más. Era justo como tener todo este rango de edad para que sea un libro justo para, también creo que son los libros de literatura infantil y juvenil son puertas a la lectura. Entonces yo decía, bueno, si convenzo a una joven o un joven de que entre a este universo, seguramente es una puerta a la lectura y a partir de ahí puede empezar a buscar más libros, no solo míos, sino más libros. Cuando pierde este miedo no, es que leer es aburrido, leer no me gusta, leer desde la escuela. Entonces, hay que romper esa primera barrera y yo digo, estos libros justo para eso son también, para que entres y que de pronto te puedas como proyectar a hacer como un viaje a ese universo, a esa sensación de cuando te estás leyendo que dices, hace mucho que no sentía eso de querer saber de la historia, de que no se acabe un libro, ¿no? Cuando te enamoras de un libro, a mí me pasa que yo quiero saber el final y al mismo tiempo no quiero saberlo porque me voy a despedir de los personajes. Entonces, bueno, en eso fue en lo que me inspiré para darle este sello. Y bueno, para las personas que se están conectando apenas a la transmisión, les recordamos que estamos estamos charlando con el autor Jaime Alfonso Sandoval del libro La Guerra de Guerras. Es la cuarta entrega de la saga Mundo Umbrío. Solamente estaba el comercial. Adelante, sí, perdón. Pues ahora que están diciendo todo esto, desde un inicio yo pensé, ¿cómo vamos a usar unas horas para resumir un montón de historia, ¿no? Que fueron casi no sé cuánto en cada audiolibro, porque yo combiné mi lectura con los audiolibros, leí hace años el volumen 1 y luego lo volví a escuchar en audiolibro, que es fantástico. Entonces, bueno, dije, ¿cómo voy a resumir todo esto? Tengo muchísimas preguntas, pero bueno, un poco cambiando de giro,
¿Tú elegiste a quién iba a contarte tu historia en ese audiolibro? Porque me parece muy bonito cómo es ese cambio de voces. Me surgen muchas preguntas, por ejemplo, a mí me encanta Ariel, como, no sé cuál sea tu personaje favorito, cuál es tu libro favorito, todas esas preguntas que, bueno, para no hacer spoilers, he dado preguntas muy específicas de la historia, ¿no? Fíjate que curiosamente te voy a dar una respuesta que yo no he escuchado el audiolibro, no lo he escuchado, no lo he Ninguno. escuchado, ninguno de los audios, yo Wow. sé que existen los audiolibros y de hecho sí la editorial me invitó cuando estaban haciendo el proceso de la selección de la voz, hubo voces masculinas y voces femeninas, entonces varios le hicieron la lectura, creo que leyó en el primer capítulo, fue lo único que yo he escuchado, el primer capítulo, entonces cuando escuché que se llama Jorge Lemus, que era la narración, a mí me gustó mucho como la tesitura de voz, porque además yo dije, es que es alguien que tienes que seguir a través de 2000 páginas escuchadas, entonces debe ser una voz que no te canse y que tenga un rango que de alguna manera digas, bueno, sí, quiero seguir escuchando esta voz, porque hay voces que de alguna manera cansan o que tienen como una especie de tono que se va repitiendo, o puede ser como un tono que te va como saturando. Entonces él me gustó la tesitura de su voz, ya, sin saber cómo lo hizo, yo nomás dije, de estas pruebas que me mandaron, este chavo, me gusta mucho ese tono de voz, y da como un tono, además yo sabiendo quién cuenta la historia, entonces, es el que es un gran spoiler, entonces no voy a decir quién, pero es un personaje que cuenta la historia, que tienen que llegar al epílogo de Mundo Umbrío, o sea, al final, para saber quién está contando la historia. Entonces, ya después de eso yo dije, creo que encaja muy bien. Y entonces, no lo he escuchado, yo espero que lo haga muy bien. He escuchado muy, muy buenos comentarios. Entonces, me encantaría luego escuchar, ya sentarme a hacer el trabajo. Entonces, nada más yo he escuchado un capítulo y lo hizo tan bien que yo dije, bueno, de los que me mandaron ya no sé quién elijan, pero él para mí es el mejor. A mí me encanta, la verdad. Ujú. Te digo, he leído tu libro, y lo he escuchado, y es una experiencia, digamos, diferente porque uno lo escucha con su propia voz y luego escucha a él que lo hace con las voces diferentes. Yo quisiera, Marianita, si me permites nada más leerle los saludos, si no, se van a ir hasta el final y ya tenemos aquí muchísimos comentarios y saludos para el autor. Empezamos con Patricia García, buenas noches, saludos desde Boca del Río, Veracruz. Luz de Luna, buenas noches, gracias por compartir, yo te veo desde Puebla. Manzanita Lozano, buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros, compartiendo un poco de su obra, los saludan desde Veracruz. Ros González, pues ya por ahí se está adelantando con la portada que está muy bonita. Oscar Vázquez, buenas noches, saludos desde Morelia. María Luisa Dele, saludos, lectores por pasión, un gusto estar de nuevo con ustedes. Fanny Zamora dice, eres uno de los mejores escritores mexicanos y tus libros son garantía. Matt te saluda desde Zacatecas también, Ever desde Puebla, Castor y Liber te saluda desde Toronto, María Ludivina desde Cholula, Puebla, Marlene Valentín desde el Estado de México, HG también te saluda desde Ciudad de México, muchas noches, qué bueno coincidir. Y Lorena Castillo, saludos desde Morelos. Y bueno, esos son hasta ahorita saludos, ya les digo que están las preguntas, pero las vamos a dejar para más adelante. Adelante, Marianita. Sí, justo, bueno, mi pregunta iba más o menos referida a eso que por ahí te compartieron, de lo bonita que es la portada. A mí en lo personal me encanta la portada 2, me gusta muchísimo, pero también me gusta mucho otra edición que salió antes, que solo tengo el libro 2 de esa edición, que son un poquito más grandes incluso los tomos, y no he podido conseguir las otras, pero también me parece muy lindo, me parece muy, muy bonito. No sé si nos puedas platicar un poquito de este cambio, de esta, o de las portadas, que nos pudieras contar qué significan o en qué te inspiraste o quién las hizo. Claro que sí, claro que sí. Ha tenido dos ediciones, Mundo Umbrío. La primera edición fue con ediciones SM, porque fue la invitación de ellos, de una editora de SM. Yo llevaba muchos años trabajando con ellos y entonces ellos me invitaron. Yo tenía esta idea en mi cabeza y cuando me invitan yo dije,
no sé, voy a ver, porque dije, eso es mucho trabajo y tenía mucho, estaba trabajando en Canal 11, entonces dije, no sé si acepte. Ya lo he platicado en otros lugares y lo que me decidió fue que la invitación me la hicieron, yo estaba en un congreso en Santiago de Chile y en una cena de autores y editores, ahí me lo planteó la editora. Y yo me fui a dormir pensando, dije, no sé, es que me acaban de ascender y tengo un puesto de guionista, de jefe de guionistas. Dije, no sé, voy a pensar, necesito una señal. Y me despertó un terremoto y en ese terremoto lo primero que pensé es que me voy a morir como una cucaracha acá en el otro lado del mundo y no voy a escribir mi saga. Entonces yo dije, ahí está, me puedo morir en cualquier momento. Era un terremoto de 8.8 grados. Afortunadamente no nos pasó nada a los que íbamos en general a la ciudad. Fueron pocas cosas porque estaba muy preparada la ciudad. Pero estuve 10 días atrapado en Santiago porque no servía el aeropuerto. Entonces, en esos 10 días yo dije, bueno, esa es la señal. ¿Qué quiero decir? Que entonces me puse a empezar a bosquejar ese día que yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Y bueno, todo eso aterrizó porque en esa primera edición editorial sí, y se hizo muy buen trabajo, pero ese editorial es más de corte escolar, entonces era muy difícil de conseguir los libros fuera del entorno escolar, o sea, tiene sus propios distribuidores escolares y se venden dentro de colegios, pero es muy difícil que luego llegue a librerías esos títulos, llegan muy poquitos, entonces había mucha complicación y hicieron la primera ilustración, era Julián Cicero, que es un gran ilustrador mexicano. Él hizo las ilustraciones, la primera es la cara de Lina, como él trabaja su técnica, entonces era la cara de Lina y luego hizo la segunda, que era la parte de atrás de Lina, que tenía tomando el arma, que era el estaquetabismo, que es el arma más poderosa de toda la saga, y entonces, y adentro hizo pequeñas como viñetas, a veces cada capítulo entraba con una pequeña viñeta. Hubo un momento que decidieron porque todos son juntas, ¿no? Porque obviamente son juntas editoriales. Entonces alguien dijo, lo que pasa es que podemos confundir a los lectores que este libro es infantil, si tiene ilustraciones, y, o sea, van a creer que, entonces se hizo una segunda edición donde ya están estas portadas, en efecto, las portadas, la primera que es un cofre. Entonces, es un equipo de diseño que trabaja para muchas editoriales y yo me reuní, bueno, con ellos por lo menos me reuní a nivel virtual y como ellos no conocían los libros, porque ellos van trabajando y van haciendo, tienen un equipo de diseñadores y trabajan muy bien. Entonces yo les dije, bueno, yo les voy a decir qué elementos son importantes para el libro. Si se fijan, cada uno de los libros tiene un símbolo que de alguna manera engloba el tema del libro. El primero es un cofre y hay un mundo y un inframundo, porque yo les dije es que es importante que haya un cofre, que haya algún elemento de la Ciudad de México, porque hay una parte que se desarrolla en Ciudad de México y tiene que ver algo con el inframundo y con llaves, porque uno de los temas centrales del libro es los secretos. O sea, los secretos de Lina, los secretos familiares, los secretos del mundo, los secretos del inframundo, los secretos del papá de Lina, o sea, son secretos. Entonces, para mí, yo les decía, les mandé una lista con elementos, fueron haciendo pruebas y me mandaban esa portada y yo les dije, me encanta. La segunda tiene que ver con la traición. Hay un corazón que está partido por una torre. La torre es muy importante dentro de la historia porque es el acceso a un laberinto, que sucede algo que da vuelco toda la trama. Entonces yo les dije, es muy importante que haya una torre porque es central. Aquí se cambia, todos los personajes, o sea, van a volcar a través de esta estructura, pero es importante que haya también un corazón roto porque son traiciones familiares, traiciones amorosas, todo lo que tenga que ver con traición. Entonces, nada era al azar, o sea, todas las portadas tienen elementos que yo supervisaba, les mandaba yo listados, ideas, y entonces ellos lo iban como aterrizando. A veces les decía, tienen que meter microforinos o que son como unos tipos de insectos, entonces yo les mandaba como información. Ya el libro, que era La Venganza, que es una calavera donde vemos como armas cruzadas, porque ya empieza a estallar una guerra, y tiene que ver con un cuervo, que es el cuervo de arriba, que es uno de los símbolos de los villanos. Entonces yo dije, esto es importante, tienen que entrar. Entonces yo les iba explicando y lo iban haciendo. Y finalmente la primera edición, como los libros eran más en circuito escolar, era más difícil venderlos también porque que una escuela te acepte un libro de 700 páginas, 800, está muy difícil. Entonces, bueno, finalmente se pudieron mover los derechos
Y originalmente el libro era muy grande, el último libro, pero enorme. Estoy hablando de más de 1000 páginas. Me dijeron, Jaime, no podemos vender ese libro en una escuela jamás. O sea, no nos van a aceptar comprar un libro de 1200 páginas. Le corté, yo tuve que cortar, hacer una edición. Entonces hice una edición resumida que los lectores no lo sabían, porque ellos nada más leyeron los que alcanzaron a leer, nada más leyeron el libro. Pero yo sí sabía que había sacado mucha información de personajes, sobre todo secundarios. Yo les quité sus tramas, les quité todo y dejé solo la trama principal y muchas cosas resumidas. Aún así gustó a los que lo leyeron, pero siempre me quedé con esta idea de falta un cuarto libro. Bueno, faltó mucha parte de esta información. Finalmente hay una invitación para Montena, que es un sello de Penguin Random. Yo había escrito con ellos uno que se llama México-Land, que es una distopía. Y me preguntaron sobre la saga. Yo les dije, bueno, ya la saga ya no se vende. Entonces me dijeron, a ver, entonces yo les platiqué, les dijeron, pues nos animamos. Entonces, y no solo eso, sino que se animaron a hacer todo lo que había quitado, lo volví a reintegrar. Se hizo el cuarto volumen. Ya completo, lo único que hicieron fue dividirlo en 2 tomos, no hacer un libro de 1200 páginas, sino uno de 550 y otro de 680 o 630 y tantas. Y ya se dividió y de ahí salió el Guerra de Guerras. Entonces, los que leyeron primero y los que leen los nuevos, termina la historia exactamente en los mismos puntos, solamente que la versión de Montena tiene más información, más escenas y todas las tramas secundarias. Y lo bueno para darle uniformidad es que se contactó el mismo equipo editorial, se rescataron todas las portadas, las últimas portadas de este equipo de diseño, la del cofre, la mano, bueno, la mano es la nueva, la calavera, la torre, se rescataron, se volvieron a negociar para volverlas a reusar y además ellos diseñaron la última. Entonces, igual fue el mismo proceso. Yo hablé con ellos, yo les dije más o menos qué elementos podrían simbolizar y ya como tenía que ver de alguna manera con los villanos, porque la guerra de guerras es a través del mal. Entonces aparece una mano de hierro, que es una mano que corresponde a uno de los personajes antagónicos. Hubo varias versiones. Una versión que se ve una silueta de una umbría, que era Luna Negra, que es la gran villana, pero eso rompía con una continuidad de estilo, que todas las portadas tienen objetos de alguna manera. Bueno, tienen un cráneo con espadas, pero no tienen personajes como tal, sino elementos o símbolos que evocan a un personaje. Entonces, por eso se quedó esa mano de hierro que tiene que ver con el personaje y algo que le sucede al personaje. Entonces, bueno, esa es la historia de las portadas. Yo estoy muy contento porque además los que alcanzaron a comprar o el libro 1 o el 2 en una versión, de alguna manera podían empatar por lo menos visualmente con estos otros libros, porque son del mismo diseño de portada. Entonces, bueno, yo estoy contento justo por eso, porque se le dio una unidad gráfica. Bueno, ya te he compartido en otras ocasiones que yo soy fan del Club de la Salamandra y ahora que estás mencionando cómo surgió esta saga, bueno, mi libro favorito es el Club de la Salamandra por muchas razones, pero esta saga es impresionante y me gustaría saber qué tan autobiográfico es el personaje de Lina contigo. Hay una parte, bueno, sí, en efecto, el Club de la Salamandra es el origen y para muchos lectores y lectoras que me preguntaban siempre sobre el final del Club de la Salamandra, porque es un final semiabierto, no diré más porque para no dar spoilers, pero mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué pasó con ese mensaje? Etcétera. Yo siempre me quedé pensando que sí tenía que tener una continuidad, si no una continuación, sí una cierta continuidad. Entonces, lo que yo hago en estos libros que están dentro del universo de la anticiencia es que se van mezclando. No necesitas leer uno para entender otro, pero a lo mejor aparecen personajes que dices, ay, qué curiosos personajes, pero ya si empiezas a leer más o menos mi obra, te das cuenta que esos personajes, estoy contando la continuación de otra novela dentro de la otra historia. Entonces, por ejemplo, en Guerra de Guerras, yo cuento qué sucedió después con el universo del Club de la Salamandra, con los personajes. ¿Yo con cuál me identifico? Yo creo que Lina hay un punto en la adolescencia que es un punto como muy doloroso, porque adoleces de todo, adoleces de la vida, tienes las hormonas así bulliendo al mismo tiempo, tienes como, crees que puedes comerte al mundo, pero al mismo tiempo tienes todas las inseguridades del mundo, o sea, es un momento de súper contradicción porque
ya no eres niño, tienes que aprender a asumir responsabilidades, tienes muchos miedos, tienes que hacer muchas cosas por primera vez, te rompen el corazón por primera vez, tienes que elegir cosas para decidir el resto de tu vida y sin saber ni siquiera qué vas a hacer con tu vida. Y todos esos momentos yo lo que hice fue justo como pedir de mi memoria y prestárselos a Lina ciertos elementos de mi adolescencia. Yo era así como, si era como el ratoncito de la clase que siempre estaba, le gustaba más, o sea, sí me hacían bullying porque yo andaba siempre estudiando más que fútbol, era pésimo para los deportes, pero pésimo. Y yo siempre me encerraba, o sea, era así, era el objetivo para que alguien lo bulliara. Entonces me encerraba en la biblioteca a leer y en la época, en mi época, o sea, cuando yo era adolescente, o sea, ni siquiera había nada, no había ni un control, nada que regular el bullying. Ahora sí como total libertad y es, pues pórtense bien y sobrevivan, ¿no? Entonces era así como, y defiéndete, ¿no? Entonces me acuerdo que era, sí, era como muy rudo. Y de alguna manera, pues estas partes yo se las presté a Lina. Entonces, creo que todos los personajes, no solo a Lina, todos los personajes tienen un puntito de mí, un puntito porque lo que hago yo es, como dicen que los pintores cuando pintan, ponen rasgos propios en cada uno de sus personajes que aparecen en las pinturas. Hay algo de ellos, porque es ellos, son ellos pintando. Entonces está esta teoría que ponen un rasgo de ellos, algo les alcanza a saber y te remiten a quien pintó esa pintura. Yo siento que los escritores o las escritoras hacemos algo más o menos. Entonces, si tengo que desarrollar un antagónico, yo me busco en las partes más terribles de mí, porque todos tenemos partes oscuras, y obviamente las extrapolo, las mando más hasta su límite. En todos los personajes van poniendo una parte, claro, unos tienen más de mí y otros tienen más poquito, o sea, no, tampoco soy un vampiro, psicópata, como otros personajes, o totalmente narcisistas, como Vanya, que es un personaje muy odioso en la saga, pero sí conozco a una Vania, entonces me inspiré en ella. Normalmente eso es lo que hacemos los escritores. Nos vamos inspirando y tomando primero de nosotros mismos como fuente, luego de gente que conocemos o hemos conocido, y a partir de ahí lo que nos vamos imaginando lo vamos entremezclando hasta que sale un personaje. Y ya el personaje es como el producto, ya no es la persona que conocimos, ya no soy yo, ya es algo único que está ahí y que se empieza a desarrollar. Entonces, es como la química y la alquimia para ir construyendo un personaje. Bueno, a mí me gustaría como hacer como una dinámica chiquita, donde con una palabra nos describieras a cada uno, bueno, a algunos de los personajes, ¿no? Que ahí como que nos dé una idea de qué va. Por ejemplo, a Alina, con una palabra, ¿cómo la describirías? Inteligencia, con todo lo que Inteligencia, conlleva la inteligencia. correcto. A la abuela Imo, Prudencia, prudencia. Al primo de Lina, Ah, sensibilidad, Osric, Vani, narcisismo. correcto. Los tíos, Mod y Puck, Es manía y depresión. ok. No sé, a ayúdame. Marcia, ¿Eh? a Marcia, Marcia es maternaje, es la mamá per se, paternaje total. y Benvolio, Memoria es contradicción, total, absoluta contradicción. Luna Negra, Rencor, la que la mueve es el rencor. Cerberus, Cerberus Tormento es el personaje más atormentado de toda la historia, tormento total. Tiene una misión que él eh, no eligió. Gismundus, Al principio inseguridad, es desesperante qué tan inseguro es, inseguridad absoluta, porque siempre fue maltratado. y bueno, ahora que estamos tocando los personajes, ¿tienes alguno favorito? A mí me cae muy bien Osric, que es el primo de Lina, porque es el antivampiro por excelencia, o antiumbrío, porque es llorón, cobarde. Yo al principio lo iba a matar en el primer libro, luego me di cuenta que no tenía que matarlo, que por supuesto que no. Yo dije, ese personaje no sirve para nada, nada más da como una introducción al universo, cuando ella baja al inframundo y le explica y los códigos de la familia y el castillo y cómo es el clán y cuáles son las reglas familiares para vivir en un castillo inmenso lleno de umbríos. Entonces, y la ciudad, pero yo dije, pero no sirve para nada porque no es un personaje, no es valiente, no es demasiado inteligente, pero me di cuenta que era muy leal.
totalmente leal. Y esa lealtad, y él iba a ser como un escudero y un testigo de, de toda la travesía de Lina en el inframundo. Entonces en ese momento me di cuenta, dije, no, es que es muy bueno. Entonces empecé a quererlo y a protegerlo para que no le pasara nada malo. Y es un personaje. Yo creo que tengo muchos personajes favoritos. Modipuk me caen muy bien. Además leen puras novelas románticas de vampiros porque les causa mucha gracia y se emociona. Y son personajes como muy extraños. Hay un personaje que yo quiero mucho, que realmente tú alcanzas a ver su desarrollo psicológico hasta el final, que es Tía Sangre, que es un personaje muy cruel al principio, muy cruel, y luego vas entendiendo como de dónde salió esa crueldad y ese despecho que tiene hacia los personajes, y al final hace como una mecánica, una alianza, no voy a decir más detalles, hasta ahí me quedo porque igual hay gente que no ha leído, pero es un personaje que a partir de la crueldad que puedes creer que puede ser un personaje muy detestable, a mí me gustó porque tenía esa fiereza para sobrevivir, ¿no? Para hacer. Entonces todos los personajes ahí los voy queriendo. Ariel me gusta, también es un personaje que quiero muchísimo. Y la abuela Imo, me imagino siempre a mi bisabuela. Entonces son personajes que son como mis hijitos y mi familia literal. Yo tengo 3 favoritos, Imo, Ariel y Marcia. A mí me encanta Vania, aunque no es como muy agradable, Oh. pero A mí me divierte mucho, es que Vania mucha. Yo una vez encontré un libro todo haciendo una firma, pero parecía que lo habían mordido 2 perros, o sea, estaba así horrible el libro. Yo dije, ¿qué pasó? Era una lectora. Me dijo, es que me enojé mucho con Vania. Como no la tenía enfrente, o sea, la agarró contra el libro, o sea, quería golpear al personaje y golpeó el libro, lo arrojó y lo pisoteó porque estaba haciendo cosas horribles y interfería en los personajes. Entonces yo dije, ok, tranquila, es un personaje, pero al mismo tiempo me doy cuenta que aunque son personajes y que es ficción y literario, generan sentimientos reales, que eso es lo maravilloso de la literatura. Genera la emoción que tú tienes es totalmente real, es verdadera. Entonces, estás leyendo una ficción, pero va produciendo verdades dentro de tu sistema emocional. Entonces yo dije, ok, entonces por eso a mí me divertía mucho hacer Vania, mucho, la verdad. Yo entendía que que es un personaje totalmente egocéntrico, narcisista, y va desatando caos a su alrededor justo por ese torbellino de egocentrismo. Y le Sí. firmaste rapidísimamente sus libros a esa lectora. Rapidísimo, porque yo dije es ruda, si la hago esperar, no sé qué sea capaz. Voy a empezar a leer ya los comentarios que tengo y entonces si se quieren ir preparando para una pregunta final, se los voy a agradecer. ¿Sí? Ros González dice, en verdad, gracias, es un placer escucharte y te quiero decir, tienes mucho entusiasmo para compartirnos tu obra. Gisela Ramírez dice, buenas noches, qué gusto poder escuchar a este autor tan querido y tan amable. Monse Alcalá dice, buenas noches, muy emocionada, saludos desde Puebla. Gisela Aguilar, cada libro que he leído escrito por este autor me ha encantado y siempre lo recomiendo. También he leído en clase, se los he leído en clase a mis alumnos. Gracias por tan increíbles historias. Viridiana Jiménez dice, ¿qué diferencias significativas encuentras en el Jaime que inició la primera historia hace 20 años y en el que hoy ha completado su saga? Gracias de antemano. Bueno, una buena pregunta, Viridiana, por supuesto, es que pues todos vamos evolucionando y vamos cambiando, vamos especializando y vamos aprendiendo cosas. Entonces, por ejemplo, yo veo en el Club de la Salamandra, es un libro que yo le estoy muy agradecido porque me abrió la puerta al mundo de la literatura. Yo llevaba desde los 17 años que entré a la Escuela de Escritores de la SOGEM, queriendo escribir y publicar. Pasaron los 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta los 24 años, perdía un concurso, perdía otro concurso, tenía que encontrar como mi voz literaria. Y todo el mundo desde que yo entré a la escuela decían, es que esto es de constancia, a lo mejor escribiste un cuento o un poema, algo te salió muy lindo, muy bien, todo el mundo te aplaude, pero eso no va a construir una carrera, eso no lo va a construir. Vas a ver lecturas y pruebas y poco a poco encontrar tu propia voz.
a veces empiezas a escribir a quien admiras y todo ese proceso. Entonces, mi proceso al principio, hubo una fase rulfiana, todo era rulfiano, mis cuentos, luego era todo García Márquez, y luego era todo borgiano y espejos y laberintos. Entonces, cada escritor que me deslumbraba, yo intentaba escribir como ese escritor, justo hasta que fui encontrando mi propia voz lectora. Entonces, al principio, por ejemplo, no tenía muchos diálogos en mis historias, y pude la Salamandra, son muy rápidas las escenas de acción porque yo todavía no como aprendía, tenía como muy buenas ideas y como podía las iba desarrollando, pero yo sentía que todavía no tenía experiencia. Luego me metí como guionista de televisión muchos años, entonces yo ahí aprendí a dialogar. Hacíamos ejercicios en la escuela de hacer textos que eran solo diálogos, y entonces solamente con un diálogo tú tenías que decir quién estaba platicando con quién, si era hombre, si era mujer, qué edad tenían, qué clase social eran y en dónde estaban, solamente con el diálogo. Y luego nos damos cuenta, si eran muy buen dialoguista, tú podías decir, es un hombre y una mujer, no se conocen, están en un autobús, en una central camionera, y de pronto le preguntabas a la persona, pero esto era alguien que tú tenías que salir a la calle o a algún lugar a captar un diálogo y hacer una página de diálogo. Todo eso fue desarrollar. Entonces, obviamente yo veo ese Jaime, y pues obviamente fui creciendo y fui evolucionando y fui siendo capaz, por ejemplo, de hacer historias más complejas. Tengo libros que cada vez se van como complejizando más, porque soy capaz de hacer esas estructuras que son complejas. Entonces yo digo siempre que mis libros son fáciles de leer, que no son difíciles de leer. Lo complejo es la estructura del libro, cómo se van intercalando todas las partes del libro y cómo se van conectando. Eso es lo más complejo del libro, y armar esa estructura es complejo. Entonces yo veo, a veces a mí me da pena leer mis primeros libros, me da pena, pero luego me di cuenta, porque yo veo errores. Yo digo, no, ¿cómo escribí esto? O esa escena ni apenas se entiende. Aquí le faltaron más diálogo. O sea, yo siempre me voy como calificando, o eso hacía antes. Ya actualmente yo aprendí, yo dije, pues no, o sea, no me tengo que juzgar, porque yo iba aprendiendo, iba en un proceso. Por lo tanto, yo era el escritor de hace 20 años, luego soy el escritor de hace 10 años, y seguramente si sigo escribiendo, espero que sí, cuando me ve en el futuro, yo voy a decir, ¿cómo escribía eso entonces? Pero es parte de un proceso, es parte de un proceso, y entonces, ese escalón me permitió llegar al siguiente, y ese al otro, y ese al otro, e ir desarrollando habilidades para llegar a escribir algo tan complejo como una saga de 2200 páginas, y que no se caiga la saga, que no se caigan los personajes, que todo al final conecte, y también que hagas algo tan pequeñito, por ejemplo, como un libro como Los Fantasmas de Fernando, que aparentemente es sencillo, pero que al final también tenga un juego de estructura y que todo pueda conectar, y en esa simpleza también requiere muchísimo trabajo. Entonces es eso, yo digo, bueno, ahí me veo como alguien con muchas ideas, pero todavía le faltaba desarrollar muchísima destreza literaria. Muchas gracias. Dice Lucy Nandox, te saluda desde Querétaro también. Y Isela Ramírez te pregunta, ¿te gustaría una adaptación cinematográfica de esta saga? Claro, aunque sería como una traducción, y traducción puede venir de la raíz traición, porque también puede ser una traición, que llega a suceder muchísimo, porque son medios diferentes, totalmente diferentes. Cuando tú haces un libro, yo como guionista, yo he hecho adaptaciones, y seguramente, y cuando haces una adaptación, tienes otros parámetros. Por ejemplo, el primero es el presupuesto. Si no hay presupuesto para todo, lo que tienes que hacer es acortar, hacer cosas diferentes, entonces tienes que empezar a adaptar. Sí me gustaría, ¿por qué? Porque la proyección que le da los medios audiovisuales es impresionante, o sea, realmente es impresionante. Un fin de semana no creo, quién sabe cuánta gente pueda leer Mundo Umbrío un fin de semana, pueden ser cientos, si me va bien, 1000 personas, no tengo idea, pero en un fin de semana pueden ver 40 millones de personas en el mundo una serie de televisión, una película. O sea, millones de personas, una historia llega a millones. Y actualmente, como la industria está globalizada, entonces puede ser alucinante. Entonces me gustaría que hubiera una adaptación, claro que me gustaría, porque llegaría a un nivel que yo jamás voy a llegar escribiendo libros. O sea, porque los libros no tienen una proyección masiva que tienen los medios audiovisuales. Tienen otros medios, es su rango de alcance es diferente, es de a poco, es como de núcleos, de comunidades, es muy distinto
a menos que sea Harry Potter, y claro, ese es un fenómeno que sucede una vez cada 100 años, pero si no es así, es muy complicado. Entonces yo sí me gustaría que hubiera una adaptación para que la gente supiera que está basado en un libro y que la gente se acercara a los libros. Eso me encantaría. Dice Minerva, los no muertos siempre hacen seductora una historia. Muchas felicidades. También dice que gracias a Sitsi por estar modelando todos los libros, o nos está presumiendo, quién sabe cuál de las dos cosas sean, pero muchas gracias. Adi Domínguez, ¿qué tan difícil? Esto creo que ya no los has podido comentar a lo largo de esta charla. Dice, ¿qué tan difícil es desarrollar una saga y cómo hacer para que esta no caiga, no se decaiga el interés de los lectores? Con planeación. Tienes que planear. Yo, durante la primera vez que escribí como trilogía esta saga, en esos años que fueron alrededor de 6 años, la primera vez que me senté a escribirla, de esos 6 años, un año completo fue desarrollar el proyecto en general. El universo, cómo era lo que se llama world building o construcción de mundo. Yo dije, tengo que construir una civilización, tengo que ver los personajes, el arco de personajes, cómo empiezan, cómo terminan, cuáles son sus puntos de cambio, en qué parte de los libros están los puntos de cambio. La mayoría de los personajes tienen un secreto, qué secreto es, dónde se devela ese secreto. Y yo hice lo que es como un mapa general de la historia. Obviamente, conforme fui escribiendo, fui encontrando nuevas cosas e iba adaptando el mapa y iba cambiándolo. Pero yo tenía incluso ya el final o un posible final. Porque si yo me siento así como a ciegas, que hay escritores que son y escritoras que tienen esa cualidad y que realmente se sientan a hacer algo de impulso y van construyendo en el aire, mis respetos, pero yo no puedo, yo me perdería absolutamente, sería como salir al mar sin brújula, sin nada y así como a ver a dónde llegas. Entonces yo sí necesito como hacer una planeación. Entonces yo lo que recomiendo, al menos a mí me sirvió, es hacer esta estructura. Entonces, durante todo un año solamente fui estructurando y buscando las voces, quién iba a contar la historia, desde dónde se estaba contando, quién la contaba, si era primera persona, tercera persona, ir haciendo prueba y errores. Yo hice una cosa que se llama Umbriopedia, que es no la tengo aquí a la mano, pero es una cosa así gigantesca, donde había recetas, había cuentos, o sea, todo el universo. Yo dije, bueno, esto no es real, pero debe ser verosímil. Es importante que cada vez que yo mencione un arma, que mencione una ciudad, que mencione un sistema de magia, debe ser consistente. Entonces yo desarrollé todo eso, no saqué incluso todo lo que yo desarrollé, saqué una parte de todo ese universo para que le fuera dando verosimilitud. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que tengas un buen mapa, un buen asidero, que no lo dejes a la improvisación, a menos que seas extraordinario en la improvisación. Si eres extraordinario, pues no pasa nada, pero si es alguien que tiene en mi caso, planeen bien. Y siempre es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo hice 8 veces, como las primeras 100 páginas, las hice 8 veces y la tiraba a la basura porque algo no me gustaba, algo no me gustaba, algo no me gustaba. El tono lo hacía policíaco, o sea, no me gustaba, hasta que encontré un tono, una voz que era como si fuera un personaje hablando, porque no es un narrador omnisciente como tal, sino es como un personaje hablando. Yo dije, este puede sostener la historia. Entonces, bueno, es eso que yo siempre recomiendo, es trabajo. Ese es el gran secreto de toda la vida, que es trabajar. Juan LG dice, ¿qué proyectos tienes a futuro? Uy. Pues los proyectos tengo un proyecto de novela policíaca que está desarrollando, uno para adolescentes y uno para adultos. Entonces el de adultos es muy duro, entonces no sé si consiga editorial, porque luego creen que ya como tengo 30 libros, escribo lo que sea y me lo publican. No es tan fácil. México Land, que es una distopía, varias editoriales me lo rechazaron porque tenían miedo de meterse en problemas porque cuestiones políticas, pero yo decía, es que no es de la política actual, dentro de 50 años. Pero es así, entonces, bueno, tengo más o menos esos 2 libros. Acabo de sacar un libro de cuentos, que es un retelling de cuentos de hadas, se llama Cuentos Justos para Tiempos Injustos, y ese también es muy reciente, que tiene que ver con temas actuales metidos dentro del universo de los cuentos de hadas, como discriminación, gentrificación, ilegal, gente aparentemente sin papeles, etcétera, todo eso, lo metí dentro del universo de cuento de hadas. Siempre estoy como buscando un género nuevo, distinto, e ir armando. No todos mis libros tienen que ver con la anticiencia, hay unos que no tienen absolutamente nada que ver, pero dentro del mundo de la anticiencia sí quiero ir como conectando todos los libros
para que vean cómo es la estructura que conforman este universo. Muchas gracias. Dea Isabel dice, qué interesante café literario. No, no he podido leerlo, pero con esta charla me despierta el interés de los no muertos. También Patricia García te dice que muchas felicidades por tanto talento. Juan Francisco Aguirre dice, saludos desde Oaxaca, gracias por brindarnos la oportunidad de conocer tu obra. ¿Hay algún autor que sea tu modelo creativo? Nos los acaba, creo que ya de mencionar hace ratito, ¿o tienes Bueno, algún otro? el autor así que fue para mí un parteaguas dentro de mi cabeza es Michael Ende o Michael Ende en alemán, que es el primer libro que yo leí como a los 11 años, La historia interminable, La historia sin fin, también Momo, bueno, todos sus libros infantiles, pero La historia interminable para mí fue que no existía Harry Potter, no había nada. De hecho, la literatura infantil y juvenil era mucho más acotada de lo que hay ahora, muchísimo más, o sea, la biblioteca eran 10 libros y ya, y los clásicos. Entonces, ese libro me lo regalaban para los 11 años, como 10, 11 años. Cuando lo leí, recuerdo que fue así, dije, ¿se puede hacer esto? Llegan dos tintas y una tinta roja y una tinta verde, la fantasía, la realidad, y el personaje se metía dentro del libro. Yo creo que fue como un parteaguas para mí, tanto que al final, cuando se acabó el libro, pedí la segunda parte, me dijeron, ya no hay segunda parte. Pues, yo dije, pero aquí dice interminable, debe haber más. Claro que no, bueno, el libro vuelve a empezar como tal, por eso es interminable, pero yo me puse a escribir la segunda parte, yo a mis 11 años, en una ciudad pequeñita de Michoacán, donde estaba viviendo entonces con mis padres médicos, los movieron para allá, y me puse a hacer la segunda parte, porque yo dije, bueno, yo pensé, dije, si no encuentro el libro que quiero leer, yo lo voy a hacer. Entonces fue como el impulso, seguramente salió una cosa horrible, no importa, pero fue el primer impulso de construir algo, de hacer el siguiente paso, de no solo leer, sino crear a partir de una lectura. Entonces yo creo que es un escritor que para mí me marcó muchísimo, y luego obviamente todo lo que yo tenía ahí, una pequeña biblioteca que heredamos de mi abuelo, Edgar Allan Poe, Julio Verne, los grandes clásicos, que era lo que se conseguía. Y yo creo que de ahí también fui tomando y siempre dejo homenajes en mis libros a estos autores. Matt Bass dice, mi marido quiere hacer un miniclub de lectura con mis hijos y esta saga será la propuesta. Muchas gracias y excelente noche. Y con esta cierro. Oli te dice, excelente noche. Personalmente no me he acercado a ninguna saga, pero esta me acaba de llamar la atención y también me agrada lo del audiolibro. Me aventuraré en este formato para la saga. Muchos saludos. Entonces, adelante, Sitsi, si quieres. Bueno, ya lo dije, ya sabía que iba a ser muy poco tiempo para conversar contigo, Jaime. Hay mucho que platicar. Yo soy fan, me encanta lo de la anticiencia. Sé que has leído un montón porque tus libros hablan mucho de genética, bioquímica, evolución y todo eso. Particularmente quiero decirte que es adictivo y me encanta cómo está estructurado, es decir, que tienes un prólogo, un epílogo y los cuentos de la nana Buba. Soy muy fan, aunque son oscuros, pero quiero que nos platiques un poquito, porque al final, bueno, de cada libro hay cuentos de la nana Buba. Y bueno, para todos aquellos que no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Y eso. Claro que sí, sí, bueno, y viniendo de ti, que tú sí eres de verdad científica, yo solamente soy un lírico en estas cuestiones. Bueno, dentro del universo del mundo umbrío, pues yo intenté hacer lo más completo posible, o sea, qué religión tienen, qué sistema político tienen, qué sistema social, qué sistema familiar, cuáles han sido sus épocas, sus fases, así como nosotros tenemos época clásica, medievo, conquista, virreinato, o sea, yo dije, bueno, ellos cómo son, qué estructura social, qué estructura tienen desde lo más mínimo de alimentación, de evolución, de tecnología, de cuentos incluso, cómo son los niños, cómo es la infancia. Entonces, dentro de la infancia tienen unos cuentos que son cuentos como nuestros cuentos de hadas, pero son cuentos de hadas muy oscuros que se cuentan a niños umbríos o niños vampiro, que se llaman los cuentos de Nana Buba. Son 99 cuentos o 100 cuentos, según hay dos versiones, pero estos son cuentos pequeñitos que tienen que ver normalmente como los cuentos de hadas,
que tiene que ver con pulsiones, como pulsiones de pérdida, pulsiones de deseo, castigos, o sea, todo lo que tiene que ver como con los cuentos clásicos. Entonces yo empecé a desarrollar varios, porque además se repiten, los voy mencionando, el esqueleto verde, voy desarrollando cada uno de ellos y ahí a veces los menciono porque para el mundo umbrío cuando baja Lina, todo el mundo los conoce y ya dice, pero ¿de qué me están hablando? Y la primera vez no tuve oportunidad de meterlos, entonces en la reedición de Montena me dieron la oportunidad de que al cierre de cada, sobre todo del libro 1, 2 y 3, hay un cuento de Nana Buba solamente como regalo a los lectores. Entonces están ahí, estos son cuentos, son como en una especie de pseudoverso, porque no son de tal como en verso, pero tienen como esta cadencia del cuento antiguo, ¿no? De las consejas antiguas. Y son todos se desarrollan en el universo del mundo umbrío. Entonces, a mí me encantan, escribí varios. Yo espero que algún día, si a la gente le gusta el universo del mundo umbrío, sacar un volumen así como ilustrado solamente de puros cuentos de Nana Buba, me encantaría. Ya al final, porque no había espacio en el último libro de Guerra de Guerras, ya no entró ningún cuento, dije, bueno, pero va a entrar el epílogo con el cual cierro toda la saga y ya mejor ahí cerramos. Pero me encantaría hacer como un volumen especial. Sí, creo que a todos nos encantaría eso, ojalá que sí. Bueno, pues yo de mi parte, la verdad, agradezco demasiado que nos regales tus libros. La ocasión pasada te compartí, yo soy maestra y justo no tengo aquí mis libros más que el último, que es el que ahorita estoy ya terminando, porque mis alumnos me los pidieron, alumnos de secundaria. Entonces, sí, o sea, una niña se devoró uno en esta semana justo que pasó. Me dice, Miss, ya acabé exámenes, préstame tu libro. La verdad es que sí, también son muy atractivos para ellos y la verdad sí te agradezco demasiado estos regalos que nos das. Espero que sigas escribiendo muchas cosas más y sin duda compraría todos tus libros. Tu lista de, como dicen por ahí, la lista del supermercado también te la compraría. La verdad, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Igual me declaro mega fan tuya y no me cansaré de recomendar todos tus libros a niños, jóvenes, adultos, a todo el mundo le ando hablando de tus libros. Entonces, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y ojalá todos los que nos estaban viendo, pues se queden con esa espinita y busquen en su librería más cercana algo que los pueda inspirar como a nosotros. Genial, Mariana, muchísimas gracias. Te mando un abrazo a ti y a todos tus alumnos también. Y qué genial que estés promoviendo la lectura entre tus alumnos. Me parece genial, genial. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuevamente la invitación. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Itzi, gracias, Sol. Entonces, bueno, todos los lectores que nos estuvieron siguiendo, aquí está el libro, es Mundo Umbrío, la Guerra de Guerras. Jaime, nada más una última pregunta. Si alguien se acercara solamente a este libro, ¿se puede entender la historia o es necesario remontarse a los otros libros? ¿Es necesario empezar con el número 1 o no? Por lo menos sería necesario, Angélica, empezar con el 2, porque el 2, el inicio del 2, retoma todo el libro 1. Entonces, a partir de ahí, yo digo que del 2, pues, si quieres saltarte uno, tal vez puedes empezar con el 2 y ya puedes tomar el 1 como si fuera una precuela, ¿no? Tal vez. Pero sí está complicado, es como, por ejemplo, si nadie ha leído, no sé, El Señor de los Anillos y arranca con el libro 3, va a decir, pero ¿y estos quiénes son? ¿Y a dónde van? ¿Y por qué quieren deshacerse de...? No van a entender gran cosa, no van a entender gran cosa. Como los lectores somos ordenados, creo que entonces Yo la idea recomiendo, tengo otros libros que son autoconclusivos, muchos, el resto de mis libros casi son autoconclusivos, pues, tengo libros que nada más se concentran en una sola historia, pero sí recomiendo yo que si van a leer Mundo Umbrío, por lo menos a partir del 2, y si pueden del 1, pues mejor, si no a partir del 2, y ya a partir de ahí le van a ir entendiendo. Porque los libros Muchas gracias. van dejando de hacer retomar resúmenes. Es muy rápido ya el resumen en este libro. Sí, si nos hicieras este favor de ir pasando 1, 2, 3, 4 de los libros, nada más para que nuevamente los vuelvan a ver. Entonces, ese es el 1. Sí, yo les recomiendo empezar por este porque además el inicio es súper divertido, es algo que se me pasó platicarles. La verdad es que no sabría definir el género porque a mí me hizo reír, me hizo llorar, me hizo
todo. Bueno, este es el 1, 2, un corazón, 3. Bueno, y este se lo he visto tatuado a varias personas. Sí. 1000% umbrío. Sí. Entonces, Pero ahí están los 4 tomos. Este es el número 4. Y bueno, les quiero dar las gracias a todas las personas que siguieron la transmisión, que comentaron, que preguntaron y sobre todo a ti, Jaime Alfonso Sandoval. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, que tengan bonita noche todos y lindo sábado. Gracias. Gracias, Jaime. hasta luego, gracias por la invitación.